El nombre de un cartel famoso en el mundo puede sonar increíble o al menos intrigante. Grandes nombres como el Chapo y el Mencho se han vuelto populares en series y millones de personas quieren saber más sobre la vida interna de estos sicarios y traficantes de drogas. Sin embargo, si profundizamos lo suficiente, los carteles son realmente repugnantes. Algunas de las cosas que los sicarios hacen a otros miembros del cartel son peores que la muerte y más brutales que cualquier película que hayas visto. En el video de hoy, exploraremos la impactante muerte del comandante Bebé, quien quedó atrapado en un fuego cruzado durante la guerra entre los Zetas y el Cartel del Golfo. Su castigo fue tan impactante como la muerte del Cholo a manos del Mencho. En 1997, el Cartel del Golfo comenzó a reclutar personal militar en México. En ese momento, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien formaba parte del ejército, fue asignado como representante de las oficinas de la Procuraduría General de la República, PGR, en ciertos estados del país. Sin embargo, poco después de ser encarcelado, Jorge Madrazo Cuellar creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública para combatir a los cárteles de la droga en la frontera entre Estados Unidos y México. Después de que Ociel Cárdenas Guillén tomó el control total del Cártel del Golfo en 1999, se encontró constantemente luchando para mantener su organización y liderazgo intactos. Para protegerse de los cárteles rivales y del propio ejército mexicano, Cárdenas decidió reclutar miembros de las fuerzas especiales del ejército. Uno de los primeros contactos de Cárdenas fue Arturo Guzmán de Sena, un teniente del ejército, a quien supuestamente le pidió reclutar a los mejores hombres disponibles. Guzmán de Sena desertó del ejército y trajo consigo a más de 30 desertores para formar parte de la nueva ala criminal paramilitar de Cárdenas. Esta nueva ala se conocería como los Zetas, y su creación marcó una nueva era del narcotráfico en México. Cárdenas sabía que estaba formando el cartel de drogas más violento del país. Entre 2001 y 2008, tanto el Cartel del Golfo como los Zetas operaban juntos bajo el nombre colectivo de La Compañía. Los Zetas desempeñaron un papel crucial para el Cartel del Golfo. Realizaron diversas actividades criminales, incluyendo la eliminación de grupos rivales como los Chachos, quienes trabajaban para el Cartel del Milenio y disputaban los corredores de drogas de Tamaulipas con el Cartel del Golfo. En 2003, los Zetas lograron eliminar a Dionisio Román García Sánchez, alias El Chacho, quien había decidido traicionar al Cartel del Golfo y aliarse con el Cartel de Tijuana. A medida que pasaba el tiempo, los Zetas se volvieron más poderosos y comenzaron a controlar actividades como secuestros, cobros de impuestos de protección, extorsiones y el suministro de cocaína. También establecieron un grupo de ejecutores fuertemente armado y bien entrenado, conocido como los Negros. La guerra contra el narcotráfico en México se intensificó a partir de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón envió tropas a Michoacán para enfrentar la creciente violencia. Sin embargo, algunos argumentan que la guerra realmente comenzó en 2004 en la frontera de Nuevo Laredo, cuando el Cartel del Golfo y los Zetas lucharon contra el Cartel de Sinaloa y otro grupo conocido como los Negros. La guerra contra el narcotráfico en México se intensificó a partir de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón envió tropas a Michoacán para enfrentar la creciente violencia. Sin embargo, algunos argumentan que la guerra realmente comenzó en 2004, en la frontera de Nuevo Laredo, cuando el Cartel del Golfo y los Zetas lucharon contra el Cartel de Sinaloa y otro grupo conocido como los Negros. En la década de los 90, el capo Cárdenas Guillén comenzó a reclutar soldados del ejército mexicano para formar parte de su guardia personal, convirtiéndolos en un brazo armado del Cartel del Golfo. Los primeros desertores provenían de un grupo de fuerzas especiales móviles conocido como AOM, que pertenecía al círculo de élite militar en las Fuerzas Armadas. Este grupo, conocido como los Zetas, tuvo la responsabilidad de proteger los territorios del cartel, llevar a cabo acciones violentas como asesinatos y secuestros, y resguardar a los líderes de la organización. Sin embargo, todo cambió cuando Cárdenas Guillén fue arrestado en 2003 y extraditado a Estados Unidos en 2007.
Los Zetas aumentaron su poder dentro del cartel, pero la alianza entre ambas bandas llegó a su fin el 18 de enero de 2010. En esa fecha, miembros del Cartel del Golfo secuestraron a Víctor Peña Mendoza, también conocido como el Concord, quien era teniente de Miguel Treviño Morales, líder de los Zetas. Ante la captura, los del Golfo intentaron persuadir a Peña Mendoza para que cambiara de bando, pero al negarse, fue brutalmente golpeado y ejecutado, presuntamente por órdenes de Flores Borrego. Esta acción provocó la reacción de Treviño Morales, quien dio un ultimátum a Samuel Flores Borrego y a Jorge Eduardo Costilla Sánchez para que entregaran a los responsables del asesinato de su amigo. Ante su negativa, Treviño Morales cumplió su amenaza. El 30 de enero de 2010, bajo sus órdenes, varios miembros de los Zetas secuestraron y ejecutaron a 16 miembros del Cartel del Golfo en Reynosa, Tamaulipas, marcando así el inicio de una guerra entre estos dos grupos criminales. La lucha por el control territorial entre los Zetas y el Cartel del Golfo ha resultado en una cantidad considerable de muertes en los estados mexicanos de Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz. Los Zetas han logrado arrebatar el control territorial al Cartel del Golfo en la mayoría de estas regiones, consolidándose como una fuerza poderosa en el mundo del crimen organizado en México. La guerra entre el Cartel del Golfo y los Zetas ha causado violencia en las calles de Tamaulipas. Se dice que en la ciudad de Reynosa, el Cartel del Golfo se alió con la familia michoacana para combatir a los Zetas. Esta alianza provocó una guerra sin cuartel entre los dos grupos del crimen organizado mexicano. El Cartel del Golfo también formó una alianza con la familia michoacana en tierras michoacanas para enfrentarse directamente a los Zetas y luchar por el control de esas áreas. El 5 de noviembre de 2010, Antonio Cárdenas Guillén, líder del Cartel del Golfo, murió en una balacera en Matamoros, Tamaulipas. Después de su muerte, los Zetas intentaron recuperar la zona norte de Tamaulipas, lo que provocó enfrentamientos en carreteras y en las ciudades de Matamoros y Reynosa. Desde entonces, ha habido combates constantes entre células del Cartel del Golfo y otros grupos, lo que ha llevado a la pérdida de influencia en áreas estratégicas y negocios ilícitos dentro y fuera del país. Algunas células del Cartel del Golfo se vieron obligadas a pactar una alianza con células de los Zetas en 2014, con el objetivo de restablecer la unión entre ellos antes de 2010. Esta alianza se conoce como Vieja Escuela, y su principal objetivo era volver al negocio del narcotráfico, dejando de lado los secuestros y extorsiones. La víctima de este video es el comandante Bebé de los Halcones, quien se encargaba de pagar a los halcones y del cobro del piso del estado de San Luis Potosí. Fue capturado, torturado y decapitado por sicarios del Cartel del Golfo, CDG. En el video, el comandante Bebé está tirado en el piso con la camisa sobre la cabeza y las manos atadas de espalda. Los sicarios le propinan golpes en los pies y las pantorrillas con un palo. Luego, le cortan la oreja y lo torturan con electricidad, poniendo cables pelados en diferentes partes de su cuerpo, incluyendo la cara y la boca. El video termina con la decapitación del comandante Bebé. No, de los pies, que sufra, güey, bien vergas, te quieres ir derecho a la pinche, a la cabeza, güey. Que se vea ir el puto, mira, morena, lo que te pasa, hijo de tu puta madre. Este video fue colgado en internet hace un tiempo, y muestra al hombre siendo interrogado por sus captores, pero parece no poder hablar. El Cartel del Golfo dejó un mensaje junto al cuerpo del comandante Bebé, advirtiendo que esto le sucederá a todos los que quieran entrar a San Luis Potosí.